91 Jueves del Recuerdo. Y bueno, pues usted escuchó a ese gran Manolo Muñoz. Bueno, ya Fernando nos comentará qué tiene que ver con el boxeo, pero creo que siempre hay una similitud, ¿no? Un tema que hay que tocar hoy en Jueves del Recuerdo. Adelante, compañeros. Tiene mucho que ver. Manolo Muñoz, una extraordinaria voz, un cantante formidable, que empezó cantando rock and roll y que, por cierto, cuando cantaba... Los Gibson Boys. Sí, tenía su grupo, pero ahí no se le apreciaba esa voz que tenía. Cuando se volvió solista. Sí, cuando se volvió solista y cantaba de todo, cantaba ranchero, tiene long plays de música ranchera formidables. Tenía la voz, el temple, todo para... Y un excelente cómico. También le comentaba a Chito que tiene algunas canciones también ahí medias chuscas. La verdad que era un extraordinario cantante y de Guadalajara, Jalisco, que es lo importante. Él es originario de la Perla Tapatía y en aquel entonces con los grupos Licenciado del Amor había un pique con los del DF, ¿eh? Sí. Él es del sector Reforma. Él es exactamente de Medrano y la 34. O sea, a 3 cuadras adelante. Lo platicamos la primera vez que me hicieron el favor de invitarme con ustedes. Ajá. De que me tocó conocer a Manolo. Ahí. Muchacho muy sencillo. Con una voz extraordinaria y era cantante de los Gibson Boys. Pero luego como solista, exactamente como dice el señor Rodríguez. En sus tiempos no había otro tan bueno como él. ¿Cuántos éxitos tuvo, Chito? Los César Costas y los no le llegaban. Guzmanes y el de Torreón, ¿cómo se llamaba? Alberto Vázquez. Una voz muy grave. También muy buena voz, pero no nada que ver con los agudos. ¿Cuál es el éxito más grande que creen que haya tenido él? El éxito no fue la mejor canción que grabó, pero el éxito grande fue Llamarada. Para mí. También grabó En un Rincón del Alma, y el original del Rincón del Alma, Alberto Cortés, dijo que para Alberto Cortés, la mejor interpretación había sido la de Manolo Muñoz. Y eso que Alberto Cortés también tenía muy bonita voz. Sí. Declamaba él. Sí. Y medio cómico, tenía un carácter muy sabroso, vacilaba mucho. Y la verdad lo recordamos mucho cuando vino a Nuevo Laredo, Chito. Venía muy seguido a Nuevo Laredo. Aquí en Nuevo Laredo, a un lugar que se llamaba, en aquel entonces ya no existe, que se llamaba Flamenco. ¿Te tocó verlo, Chito? Sí, ¿cómo no? Sí, yo lo fui a ver. 20 centavos. No lo vi cuando se escondía y venía con las narices medio raras ahí, con polvo medio raro, pero se maquillaba. Después de salir del baño. Pero un extraordinario cantante. Sí. Una alergia que tenía. Una voz privilegiada. Sí, cómo no, cómo jugaba con la garganta, esas altas y bajas que le daba. Y lo escogimos, agudos. Mario, amigos de la audiencia, porque él era originario de Guadalajara y en esta ocasión vamos a hablar de un extraordinario boxeador, un ídolo del boxeo mexicano y que curiosamente, amigos, no nació en Guadalajara. Él nació en La Palma, Michoacán. Así es. Pero desde muy pequeños se mudaron a Guadalajara y siempre se consideró tapatío. Efrén el Alacrán Torres. Un extraordinario boxeador. Tartamudo. Sí. Desgraciadamente, pero muy, muy sencillo. Sí, y fíjate que hablando de ese efecto que tenía al hablar, era un defecto que tenía desde pequeñito, porque no fue por el boxeo, ni por el alcohol, ni nada por el estilo. Lo asustaron. Sí, lo asustaron sus hermanos, sus primos. Efrén el Alacrán. Una travesura. Sí, campeón mundial de peso mosca y recordamos mucho la trilogía que sostuvo con un formidable boxeador tailandés llamado Charchay Chanoy. Ahí lo estamos viendo en pantalla, en Facebook Live, muy jovencito, el alacrancito. Sí, el alacrán. Bueno, decían el alacrán y el alacrancito. Bueno, el alacrancito era su hermano, porque tenía varios hermanos, sí. Y ahorita les voy a hablar de los hermanos de él. Pero cuando se enfrentó por primera vez en 1968 contra Charchay Chanoy, para mí, que he visto muchas peleas, ha sido la pelea más brutal, más sangrienta, más emotiva. Se pegaron hasta con la cubeta, Chito. Se dice que en aquel entonces, que ahorita vamos a hablar de dónde se escenificó la pelea, fue en el Toreo Cuatro Caminos. Dicen que hubo hasta desmayos en ringside porque fue tanto los golpes que se dieron y además el Alacrán Torres sufrió una herida en la ceja derecha, ceja izquierda y sangró. Le salía la sangre a borbotones. Y debido a esa cortada, le detuvieron el combate en el round número 13. Recuerdo que platicamos de la pelea, que para mí también fue una pelea muy dura, muy difícil. Se dieron golpes hasta con la cubeta. Mucha sangre, muchas inflamaciones de la cara. Sí. De David Moore y Ultiminio Ramos. Y luego lo he platicado contigo y tú me dices que la de Efrén con Charchay Chanoy fue mejor pelea.
Pues bueno, en cuanto a cambio de golpes. En eso. Sí, y ahí puede. Mire, todo. No, la verdad que fue una de las peleas más. Esa yo no me la perdí. Fue en el 68, me acuerdo, el referee, un entronizado al Salón de la Fama, conocidísimo. No, Arthur Mercante, un norteamericano. Y uno de los referees que referió muchas, no sé si es el que más ha referiado, pero él fue el encargado de ese combate en el toreo. Y fue por el Campeonato Mundial de Peso Mosca. Sí, y era la segunda vez que el Alacrán Torres intentaba ganar el campeonato. Eso fue en el 68. ¿Es Salón de la Fama? No, mira, sí es el Salón de la Fama, pero no el de Nueva York. Porque hay Salón de la Fama de Las Vegas, de Los Ángeles. ¿Cuál es el bueno, el que pesa, Fernando? El de Canastota, Nueva York. El de Laredo, Texas, ¿no? No, pues eso ya no le tocó. También hay un Salón de la Fama que tenemos. Es el más pesado. El latinoamericano. Bueno, aquí porque el tocayo quiere quedar bien, pero bueno. Sí. Bueno, aquí Chito es miembro de la mesa directiva, pero en este Salón de la Fama de Laredo, Texas, exclusivamente son latinos. Así es. Nada más latinos. Pueden ser cualquier nacionalidad, pero tienen que ser de origen latinos hispano. Hay muchos también muy buenos. Sí. Y el Alacrán Torres en el 2007 se entronizó a un Salón de la Fama, el de Nevada, pero no en el de... No el grande. Oye, Fer, hablando de latinos, acabamos de saludar a Roberto Durán, al Mano de Piedra. Otro extraordinario. Ese sí es Salón de la Fama. Aquí en la arena. No, fue formidable, Chito. ¿Te recuerdas esa función? Sí, hombre, es algo que no esperaba yo que tuviera tanto éxito. Sobre todo dudaba del lugar en que la presentaron. Era una función con una cartelera modesta. Sí. Eran 10 peleas, creo que 7 de 4 rounds y 3 de 6 rounds. Pero ya no voy a decir dónde se significó porque me llamaron la atención. Vamos a decir nomás que fue en un lugar de Laredo, Texas. Oye, ¿cómo fue que llegó ahí el Mano de Piedra invitado por los promotores o qué? No, claro, Sí, claro. no, ellos lo contratan. Oye, pero está igualito, bueno, de la cara, ¿no? Ya tiene 75 años, creo. Sí. Pero la función fue un éxito, Chito. Fue un éxito la función. Sí. Pues la pelea estelar era la de Gatito García. La de Félix Gatito García. Muy bueno. Había mucha expectación por verlo. Él tiene mucho carisma. Muchos Es muy seguidores. inteligente para tener 17 años, pero hay que llevarlo muy despacio porque le falta mucho para empezar a pelear en ya peleas estelares. Qué bueno tu comentario, de Chito. 8 rounds para arriba. Sí, le ves mucho potencial, ¿no, Chito? Tiene mucha carencia. Sí. Peleó con un peleador que no esperaba él, no de renombre, pero muy difícil, muy complicado. Y batalló, ganó una decisión muy discutida. Sí. Dividida, ¿eh? Un juez se la dio discutida. a su contrincante. La disfrutamos mucho de esa velada, ¿no, Chito? La verdad. Estuvo muy bien, faltó usted, licenciado de la Mora, le hicimos la invitación. Mucha gente en la función. Eso quiere decir que la gente tiene hambre del box. Sí. Es un escenario perfecto el de la arena, pero demasiado grande para ese tipo de función. Sin embargo, asistió mucha gente. Sí, la verdad que... Y al final sigo comprobando, y lo vi, que la afición del box son los tomadores de cerveza más grandes que hay. No, definitivamente. Yo creo que más... ¿Cómo las meseras cómo andan corriendo para dar... Disfrutamos. Faltó el licenciado de la Mora. Pero desde ahorita le digo, licenciado de la Mora, va a haber una función próximamente. Agosto, ¿no? Y vamos a tenerlo en cuenta. Todo depende cómo ahí nos den la oportunidad. No, sí lo dejan. Pero sí, de veras, muy sorprendente para mí. No esperaba... Fue un éxito. Un éxito Yo llegué, rotundo. El estacionamiento. A pesar que era una función de una cartelera modesta. Popular, muy modesta, pero se tiraron. Y eso dio mucho gusto, ¿no? Porque por supuesto, estos eventos que no se dan frecuentemente, hay que decirlo, porque es algo que cuesta, por supuesto. Y claro. No, simplemente, licenciado, el que hayan traído a Roberto Mano de Piedra. Sí, en eso estaba pensando yo, esa celebridad. Se ve muy bien él físicamente, excepto de sus piernas. Está muy lastimado de sus piernas, que no sé qué le pasó en las piernas, pero para caminar. Ahí lo aprovechamos, Mario Tumba y yo, ¿no? Para la foto. Se sacaron una foto, sí. Roberto Manos de Piedra Durán, nada más para hablar un poquito de su carrera. Es el segundo boxeador en la historia del boxeo que ha peleado en 5 décadas distintas. El primero fue Jack Johnson. No cualquiera, ¿eh? No cualquiera. Fue campeón mundial de 4 diferentes divisiones y la verdad se enfrentó a lo mejor.
Así es. A lo mejor el único punto negro es la frase célebre que marcó el rumbo de su vida. Que cuando no dijo, más. No más. No, bueno, ahí sí, la verdad, eso me dejó muy mal sabor de boca. Mario. Saludos no más a ti. Saludos para Elda Rivera, se comunica con nosotros siempre, cada día. Gracias, Elda, por estar con nosotros. Vladimir Neira, nuestro compañero. Vladimir, buenas tardes, compañero. Benjamín Romo también está muy al pendiente todos los días en Deportes 91 y nos escribe siempre. Hoy dice, veíamos las peleas cada sábado con mi padre. Sí. Siendo niño vimos al Alacrán contra Rubén Olivares. Muy sangrienta pelea. Al final nos dio tristeza porque los dos eran ídolos. ¿Es cierto cuando son dos ídolos? Sí, pero ahí Rubén Olivares estaba en su apogeo. Saludos a Benjamín Romo. Y el Alacrán iba de salida. Ya estaba saliendo, ya estaba terminando. Y en esa pelea, dice Rubén Olivares, que por cierto, muy bohemio y echaba muchas habladas, dice que la canción de José Alfredo Jiménez, Con la muerte en los puños, se lo dedicó a él. Pero hay la duda, no se sabe, nunca dijo José Alfredo a quién se lo habían dedicado. Y para mí, esa canción le quedaba a José Becerra. 12 años antes de José Veneno Becerra. De Guadalajara, Jalisco. Guadalajara también. Que por cierto, José Becerra fue en parte entrenador de Efraín el Alacrán Torres. Él tenía su entrenador Ángel Casillas, que fue su entrenador toda la vida, pero en una parte Becerra lo entrenó al Alacrán Torres, que cuando disputó por segunda vez su título en el 68, él ya lo había disputado en el 66. En el 66 fue a Buenos Aires, Argentina, y se enfrentó al campeón, se llamaba... ¿A caballo? Horacio Acaballo. Ese fue el papá de todos los boxeadores de ese peso, para mí. Bueno, fue el primer campeón mexicano. Él le ganó a todos, a los japoneses, mexicanos, Zorrita González, a Octavio, el famoso Gómez, a José Medel. Perdió 2 peleas en toda su carrera. Sí. No, perdió más, Chito. A Caballo perdió. Perdón, a Caballo. Perdió 2 peleas. No. Sí, pero cuando peleó con el Alacrán Torres, para mí ganó el Alacrán Torres lejos. Lo mandó a la lona en los últimos episodios, pero como fue en Argentina, en Buenos Aires. Luna Park. ¿Sí? En el Luna Park, exactamente, un lugar emblemático, y el promotor Tito Lecture. Fue en el 66 en el Mundial de Fútbol. Sí. Ahí disputó por primera vez el título. Que la perdió por decisión unánime. Pero fue en Argentina. El 66. Por eso no me estoy diciendo lo que la marcaron. Como en el 66, Mundial de Inglaterra, ¿no? Sí, que Inglaterra quedó campeón del mundo. Pero a Caballo le ganó a todos, los japoneses, que había muchos japoneses muy buenos en ese peso, a todo el mundo le ganó. Sí, fue un extraordinario boxeador argentino, que ha tenido pocos argentinos yo creo campeones. Que tenemos que hablar de él en el futuro. Sería bueno, qué buena sugerencia. Anótalo en la lista. De veras, muy pocos argentinos. Muy pocos, pero muy distinguidos. Sí. Total, ahí el Alacrán perdió la oportunidad cuando perdió Rico con él. Bonavena, me acuerdo ahorita. Ese es otro peso completo, peleó con Mohamed Ali. De los pocos. Hay una anécdota. El Ringo Bonavena. Sí. Ya que nos salimos del tema hablando de Bonavena, cuando peleó con Mohamed Ali, la pelea estaba muy pareja. Mohamed Ali lo envía a la lona y ahí el referee le empieza a dar el conteo de protección, y por reglamento el boxeador que tumbó al otro, él se tiene que ir a un rincón neutral. Así es. No, y Mohamed Ali estaba pegadito al referee, así que se levantó Mohamed Ali y no le dio oportunidad de recuperárselo, y luego se fue y lo acabó. Pero eso fue una maniobra del referee, que hay la duda que había pasado. Bonavena vino a México y peleó en el Palacio de los Deportes, y yo lo vi. Yo estuve ahí. Oscar el Ringo Bonavena. ¿Con el Pulgarcito? ¿Con quién? No, fue con otro extranjero, pero no recuerdo el nombre del extranjero. Porque realmente pesos pesados mexicanos. Pues sí, bueno, nada más Fernando el Toro Montes de aquí en Nuevo Laredo, pero no llegó a escalas internacionales. Total, el 66, la primera oportunidad del campeonato la perdió al Alacrán Torres. En el 68, en el Toreo Cuatro Caminos, la perdió por nocaut en el 13º episodio. Después de que perdió con Cherchay Chonoy, hizo una gira por toda la República de frente el Alacrán Torres, y vino a Nuevo Laredo. Se enfrentó a Santos Sandoval, un boxeador conocido, y fue a Reynosa y peleó con Plaza de Toros, aquí. En la Plaza de Toros. Y peleó con Daniel Gutiérrez, y para mí esa pelea la perdió el Alacrán Torres. Pero bueno, se la dieron y eran peleas de preparación. Después le dio la revancha en el 69 en el Toreo Cuatro Caminos y vence el Alacrán Torres en el 8º episodio por nocaut técnico.
Si en el primer combate le había dejado la cara tumefacta a Chinoy, en la revancha la dejó peor. Chihuahua. El referee detuvo el combate después que fue inspeccionado. El médico de la comisión de box en aquel entonces era don Gilberto Bolaños Cacho. Un hombre extraordinario que ha dejado un récord fabuloso. Buenos médicos en la comisión, ¿verdad? Horacio Ramírez Mercado es otro. Y hay uno más que trascendió también como directivo, se fue el nombre ahorita. Directivo de la comisión. Bueno, el primer presidente fue Luis Espota. Luis Espota, ese fue. Y fue... Más jornadas del hambre. Ese es uno de los... Saludos para Lisbeth Pech la y para teología del poder. Nicolás Monsiváis Ruiz también. Saludos a todos. Finalmente vino otra tercera pelea con Chinoy y el Alacrán Torres. Y esta fue en Bangkok, Tailandia. Y ahí pierde el Alacrán Torres. También pierde. O sea, fue una trilogía, Mario, amigos, de 3 combates fabulosos los 3. Pero de los 3, 2 ganó Chinoy y 1 ganó el Alacrán Torres. Tú dices que después de la segunda pelea ya no fue el mismo. No. Después del primer combate. Del primer combate, porque yo le recomiendo mucho a nuestros amigos que vean la repetición y vean lo salvaje. Para mí ha sido una pelea donde se pegaron mucho más de lo que debieron haberse golpeado. Se estaba desvaneciendo Chinoy. Una de esas se fue casi a la lona, lo detuvo las cuerdas. Y ya no podía con su alma hasta que el referee llamó al médico para inspeccionarle la ceja que tenía rota, el alacrán. Era demasiado la sangre que estaba brotando de ahí y detuvo el combate, pero Chinoy ya no podía. Oye, entonces la del Maromero Páez, nada que ver con esa, ¿no? El Maromero Páez también fue un gran campeón fajador, pero no llegó a este nivel. Nunca. El Alacrán Torres primero fue campeón nacional. En aquel entonces estaban muchos los campeonatos nacionales. Eran muy importantes. Muy importantes, sí, porque no había tantos campeones del mundo. Entonces, vuelvo a repetir, se cohibían los mexicanos a pelear en el extranjero. Entonces, los campeonatos de los títulos nacionales eran un espectáculo. Claro, era lo mejor de lo mejor. Era como ver ahorita a uno de tantos campeones mundiales que hay. Hasta que llegó Vicente Saldívar, ¿no? Ese ya fue el que encumbró a los mexicanos. Efraín Alacrán Torres tuvo 2 hermanos, uno Jorge y el otro Moy Torres. Y había una promotora en Los Ángeles llamada Eileen Eaton, la señora Eaton del Olympic Auditorium, Chito. Era la competencia de George Parnassus. El griego. El griego, que él tenía el otro lugar en Los Ángeles, se me va el nombre, el Fórum de Los Ángeles. Y Eaton llevaba a los 3 hermanos y era una novedad ver a 3 hermanos en una misma función. Y acaba de salir recientemente en el Heraldo un artículo donde hablaba de los hermanos que han llegado a ser campeones del mundo. Y los Canizales. Los Canizales. Eso era el final de mi comentario, Chito, porque ha habido muchos hermanos, pero la primer pareja de hermanos boxeadores en la historia que han sido campeones del mundo a la misma vez y del mismo peso, los Canizales. Gaby y Orlando Canizales. Ahí estuvieron en el evento. Bueno, estuvo ¿quién? No, los dos estuvieron. Los dos estuvieron. Uno más gordito que el otro, pero ahí estaban. Sí. Y vamos a ver si los invitamos a la próxima función. Sí, hombre. Ahí van a estar y se va a poner sabroso. Total, los hermanos Moy, Jorge y Efraín Torres eran todo un espectáculo. Por cierto, el Alacrán Torres peleó en 2 ocasiones con un japonés llamado Hiroyuki Ebihara. No le ganó. El japonés ganó las 2 peleas. Sí, en la primera estuvo muy pareja, pero al público no le gustó y quemaron el Olympic Auditorium. Después ya lo remodelaron, vino la revancha y Ebihara noqueó al Alacrán Torres. Así que, la verdad, todo un espectáculo. Y hablando también de hermanos, hay otro récord Guinness de unos mexicanos. Canelo Álvarez tiene 6 hermanos y en una ocasión los 7 Álvarez pelearon en una sola función de boxeo y eso ha marcado un récord Guinness. 7 hermanos boxeadores en un mismo cartel. ¿Y cómo salieron? Los hermanos de Canelo nunca se distinguieron. Escribe Benjamín Romo, dice que él cree que Chinoy se arrodilló ante el Alacrán
en reconocimiento. Sí, pero es cierto, porque al fin, cuando lo declararon vencedor, va y se le lanza a las piernas y lo abraza de las piernas. Que le había dado. Pero es como una costumbre tailandesa al reconocer que estuvo un oponente de mucho nivel. El Alacrán Torres. Y eso, pues, eso habla mucho del gran... No, fue una pelea muy, muy pareja, y muy disputada. Fechas no han trascendido mucho los tailandeses, ¿no? Bueno, porque hubo un momento en que, bueno, se les reconocía la bravura igual que a los japoneses. Sí. Pero para mí los tailandeses eran más aperrados al combate, eran más... tenían combates más sangrientos y más cerrados y no se rendían con facilidad. Y hablando de peleadores tailandeses, aquí en Nuevo Laredo, Finito López, en el Parque La Junta, en el 83, se me va el año, no estoy muy seguro, se enfrentó a un tailandés. Con mi tocayo, los tailandeses y también, para mí, también los japoneses. Sí. No, bueno, los japoneses todavía han tenido muchos más campeones. Por cierto, por mucho. Pero muy aguerridos. Hablando de hermanos, ha habido unos hermanos Kameda, japoneses, 3 hermanos y los 3 fueron campeones mundiales. Se batalla mucho para ganarle a ellos, ¿eh? No, dificilísimo. Y son bravos. Dentro de un par de semanas aguantan mucho. Se va a presentar un japonés que para mí es el mejor libra por libra. El chiquito este que anda, ¿cómo se llama? Naoya Inoue. Tan jovencito, está empezando. Bueno, pero ya pinta. Se va a enfrentar a Stephen Fulton, que es un campeón del mundo, pero si le gana, es su 4ª categoría de peso que gana. Se le recomiendo mucho Naoya Inoue contra Stephen Fulton en 2 semanas. Así que... ¿En qué parte pelean? ¿No sabes? En Japón. En Nagoya, Japón. Finalmente, el Alacrán Torres, después de que pierde su tercer combate con Shonoi, sube de peso, se enfrenta a José Medel. Después se enfrenta a Rubén El Púas Olivares en todo su apogeo, Rubén Olivares. Se acabó lo que se vendía. No. Un gancho de izquierda cayó de una manera espeluznante el Alacrán Torres. De bruces, su rostro pegó en la lona y quedó inconsciente. Fue Rubén Olivares y le decía, ¿estás bien, Efren? Estaba inconsciente el Alacrán Torres. Fue una de sus últimas peleas. Finalmente... celebra 2-3 peleas más y... ya estaba de salida. Oficialmente en su récord tiene una nada más. ¿Una qué? Una pelea más después de la de Rubén Olivares. Sí, nada más una, efectivamente. Y la ganó, ¿eh? Sí, la ganó. Con el knockout, con Isaac. Y se hizo... Tenía un nombre medio japonés, pero era mexicano. Kimura, pero era mexicano. Gana ese último combate y finalmente ya decide colgar los guantes. Y lamentablemente fallece de un infarto, muy joven. El Alacrán Torres, pero es uno de los grandes peleadores, fue un gran ídolo, Mario. No al nivel de un Rubén Olivares, pero en la arena, el toreo 4 Caminos, la verdad. Era un ídolo. Eran unos llenos impresionantes. También manejaba mucho el gancho al hígado. Si ahí extraordinario, lo ejecutaba a la perfección. Si ahí era ídolo, yo le comentaba, la primera vez tuve la oportunidad de hablar con ustedes de box, la imagen que guardo yo del Alacrán es después de la pelea con Shonoi, que regresa a Guadalajara y hacen una romería. Yo me tocó verlo por la 16 de septiembre a 2 cuadras de Catedral, pero con todo respeto dicho, parecía que llevaban a la Virgen de Zapopan, porque... el traslado de la Virgen de Zapopan es impresionante, son miles de personas. Pues así estaban reunidos. Yo creo que fue la primera vez que vi tanta gente yo reunida para ver a alguien. No, tenía un arrastre brutal. ¿Tuvo descendientes, no sabes? No les sé. Bueno, hijos no sé, sobrinos sí. Sobrinos que fueron boxeadores después de él. Hubo hasta 3 generaciones después de él que fueron boxeadores. No han llegado muy lejos, pero todos dentro del pugilismo. Cuando ganó el Campeonato Mundial en 68, hizo una defensa en Guadalajara, Jalisco, contra un japonés llamado Susumu Hanagata. Esa fue su única defensa. Después... No fue en el Coliseo, no fue en la Coliseo. Porque es muy chico realmente. No recuerdo, creo que era en la Plaza de Toros El Progreso. En la vieja. No estoy seguro. Sí, en el Progreso, yo creo. Noviembre 28 del 69. Que estaba pegadito estaba pegadito ahí al Hospicio Cabañas, el antiguo Progreso. Él, la verdad, donde convocó más gente fue en el Toreo 4 Caminos. Así es. Y lamentablemente era una plaza que se utilizaba para tantos deportes, para básquetbol. Ahí jugó Magic Johnson.
Una plaza de toros preciosa. Y luego, tipo española, antigua. Yo estuve ahí varias veces. Y la techaron después, que quedó muy fea. No, la echaron a perder. ¿En dónde es eso? En México, en la Cuatro Caminos. En Cuatro Caminos, porque creo que ahí convergen caminos a Era cuando, Huizquiluca. cambiándole giro, era cuando las dos plazas de toros tenían funciones de primerísima en los domingos. Un domingo yo estaba... dudé cuál de las dos plazas ir a ver la corrida de toros. Una estaba Capetillo con Carlos Arruza cuando toreaba a caballo. Y en la otra estaba Joselito Huerta y Antonio Ordóñez, que Antonio Ordóñez yo quería ver un español de primerísima figura. Y haciendo sus pininos en primera corrida en México, Manolo Martínez. Manolo Martínez, el regiomontano. El toreo Cuatro Caminos se inauguró en el 47. Lorenzo Garza, el ave de las tempestades, lo inauguró. Curiosamente fue el que inauguró la Plaza de Toros Nuevo Laredo en 1936. Oye, pues al rato los voy a traer los miércoles de toros también. No. Ese es es otra de mis debilidades. Te has tardado. Ya sé, ayer estuvo con nosotros el Panchito Cervantes. Sí, total. Hablamos de un extraordinario boxeador, ídolo de México, nació en La Palma, Michoacán, pero reconocido como tapatío. Yo creo que está después de los 4 mexicanos de ídolos de México, yo creo que sigue la Puede ser como el quinto. Claro, claro que sí. Entonces está en ese top 10, ¿no? En ese top 5. Un tapatío, y por eso pusimos a un tapatío cantante, Manolo Muñoz, uno de los mejores cantantes, según mi apreciación, la mejor voz que ha tenido México, Manolo Muñoz, de Guadalajara, se une a la lista